Hola, bienvenidos al podcast Mis Libritos. Para quienes me estéis escuchando a través del podcast de Marco Geek, bueno, pues deciros que esto es otro podcast nuevo y que se va a introducir pues en el feed de Marco Geek y evidentemente ahí aparecerá, aunque ya digo que es un podcast aparte. Para diferenciarlo, pues al principio pondrá pues mis libritos. Pondré mis libritos en mayúscula, y si los que estáis suscritos al canal de Marco Geek no lo queréis escuchar, pues lo omitís y ya está. Bueno, ¿de qué trata este podcast? Este podcast es que a mí me gusta mucho leer. Me he propuesto, ahora estoy un poco liado y me he propuesto pues leer un libro cada 2 semanas, ¿no? Normalmente lo que hago es pues un domingo me leo la mitad y al domingo siguiente pues la otra mitad. El primer libro que leí fue este de la selva, se me ha ido el nombre, el libro de la selva, y ahora este domingo iba a leer la mitad de un libro para terminar la semana que viene, pero bueno, empecé ayer, que es de 5 semanas en globo de Julio Verne, y bueno, pues al final me lo he terminado. No lo he hecho en 2 semanas, sino pues bueno, un poco más de un día. Nada, el libro no trata sobre hablar acerca del autor o hacer un resumen del libro, no. Spoilers, pues bueno, spoilers o contar cosas del libro, pues evidentemente van a ver, así que si veis el libro, pues lo que queráis, no escucharlo y ya está. Simplemente trata de anotaciones que yo voy haciendo por el libro y bueno, pensamientos, ideas, cosas que me parecen muy, muy curiosas sobre el libro. Y ya está, es decir, que simplemente con esto que voy a contar, pues no os vais a enterar de lo que va el libro, porque no esa es la finalidad, ¿no? No es la finalidad, simplemente pues eso, ir haciendo anotaciones y comentarlas, pues ideas mías o curiosidades, o cosas que me parecen curiosas y miro un poco más y ya está. Bueno, os pongo en situación. Julio Verne pues es un escritor que es francés, nació en el 1828 y murió en el 1905. Es decir, que tuvo una vida, pues oye, pues bastante larga, porque son 77 años. Muy bien. Y nada, bueno, pues si miráis un poco la biografía de Julio Verne, pues como tantos otros escritores, pues al principio no tuvo fama y luego pues tuvo ahí un golpe de suerte y bueno, pues alcanzó la fama. Además la alcanzó durante su época, es decir, en vida. No fue como otros que alcanzó la fama tras morir. Yo comentar aquí varias cosas, ¿no? El globo, porque viajan en un globo, se llama Victoria, por si sale en algún fragmento de lo que vaya a leer. Luego, los tres personajes principales son el Doctor Ferguson, su criado, bueno, más que criado, es sirviente, Joe, que es un sirviente muy fiel, de aquella época, de los que eran capaces de sacrificar su vida por su amo, diríamos. Sí, bueno, vamos a decir amo porque además creo que en el libro lo dice así. Y luego el amigo de Dr. Ferguson, que es Dick Kennedy, que son amigos pues fraternales, ¿vale? Muy amigos. Y bueno, aquí pues un poquito la historia trata sobre que el Dr. Ferguson va a hacer un viaje en globo nunca mejor dicho, sobrevolando el África Central. Y bueno, pues ahí digamos que se quiere completar la cartografía africana, que en aquella época pues no estaba completada ni muchísimo menos, había muchas expediciones y pues entre otras cosas pues descubrir el nacimiento del Nilo. Entonces, bueno, pues eso trata el libro. Yo este libro lo leí siendo adolescente o muy joven, o no sé, por ahí, sobre la adolescencia. Y la verdad es que me impresionó mucho, ¿no? Eso de las tribus que eran caníbales, de los animales salvajes que se podían encontrar. Y bueno, pues me impresionó. Ahora esta vez que me lo he leído no me ha impresionado tanto, me ha gustado muchísimo porque se lee muy, muy rápido. Y bueno, varias curiosidades que he encontrado en el libro y que destaco. Hay una que no he anotado en ningún sitio y es que yo pues nunca había pensado en esto de los globos, ¿no? Aerostatos,
Por eso se dice globo aerostático pues la verdad es que nunca me había preguntado pues si se dirigen, es decir, que si lo puedes dirigir hacia un lado, hacia otro y tal, y resulta que no, es que solo simplemente suben y bajan y van con los vientos que están en pues en la atmósfera para un lado y para otro y así van navegando. Es muy muy curioso. Aquí en el libro en el libro pues el globo está, digamos, ¿cómo se diría? Bueno, contiene hidrógeno, ¿vale? Y ya está. Y simplemente calentándolo, pues entonces hace que se expanda el aire del interior y entonces pues el globo asciende. Vamos, bastante sencillo. Y bueno, pues ya sin más preámbulo vamos a pasar aquí. A veces iré leyendo fragmentos y luego comentaré alguna cosilla. Así que voy a leer aquí un fragmento, ¿no? Era un hombre de unos 40 años, de estatura regular y buena constitución. El subido color de su semblante ponía en evidencia su temperamento sanguíneo. Su cara era fría, y en sus facciones, que nada tenían de particular, sobresalía una nariz asaz voluminosa, a guisa de bauprés, como para caracterizar al hombre predestinado a los descubrimientos. Sus ojos, muy apacibles, más inteligentes que audaces, hacían muy simpática su fisonomía. Sus brazos eran largos y sus pies se apoyaban en el suelo con el aplomo propio de los grandes andarines. Toda la persona del doctor respiraba una gravedad tranquila que no permitía ni remotamente acariciar la idea de que pudiese ser instrumento de la más insignificante farsa. Bueno, pues esto es una descripción del doctor Ferguson, que pues es el personaje principal, bueno, junto con los otros dos. Y bueno, pues aquí simplemente es el tema, pues ya veis que está describiendo pues la fisionomía y da a entender que como es de tal forma su fisonomía, pues su carácter o su forma de ser pues es acorde a esta, ¿no? Eso es lo que se llama la morfopsicología. Es una pseudociencia, ha estado muchas veces en boga, es decir, esto es lo típico de cuando sale un asesino en la tele, decir, si es que tiene cara de malo, ¿no? Pues todos pensamos como es la gente que tiene cara de... la gente que pues que tiene cara tiene ciertos rasgos, pues podemos pensar que son personas pues malas, o si tienen la nariz así aguileña, pues se puede desconfiar un poco. Bueno, hay muchas cosas. Esto incluso esto ha estado estudiado por el FBI, esto de la morfopsicología. Esto no es que sea nada raro. Y bueno, y esto es de siempre, y ya está. Y muchas veces pues las personas también nos guiamos por esto, por ciertos rasgos que tengan, pues nos hacen desconfiar o no. Por eso lo mejor cuando conoces a alguien es sonreír y eso ya pues hace que no desconfiemos tanto, por lo menos. Y luego pues aquí había otro párrafo. Un día Colburn le propuso, para darle gusto, resolver el siguiente problema. Dado el número de millas recorridas por el doctor alrededor del mundo, ¿cuántas millas más ha andado su cabeza que sus pies, con motivo de la diferencia de los radios? O bien, conociendo el número de millas recorridas por los pies y por la cabeza del doctor, calcular su estatura con toda exactitud. Bueno, esto simplemente es una chanza, ¿no? Una broma de las grandes sociedades, pues en este caso era una sociedad geográfica, pues que se ocupan de cosas que a lo mejor es que son chorradas, ¿no? Así diciéndolo. Son ideas inútiles, ¿no? Y bueno, pues a veces se ocupan de cosas de estas que no tienen mayor importancia, y aquí pues aquí lo pone y lo deja. Y luego aquí hay una frase muy chula, ¿no? Estaba muy por encima de tales miserias, exento de orgullo y más aún de vanidad. Joder, esto es tela, ¿no? Ojalá pudiéramos todos ser así. Y es pues cuando le están al señor el señor Ferguson, creo que era, pues que está por encima de pues eso del orgullo y de la vanidad. Bueno, seguimos. A ver lo que pone aquí. El doctor Ferguson tenía un amigo. No era este otro el mismo, un alter ego, pues la amistad no podía existir entre dos seres perfectamente idénticos. Pero si poseían cualidades y actitudes diferentes y un temperamento distinto, Dick Kennedy y Samuel Ferguson vivían los dos como un corazón solo, lo que, lejos de molestarles, les complacía. Bueno, muy interesante esto, el tema este
de tener un amigo y no tiene por qué ser exactamente a nosotros. Yo de hecho es que opino que nuestros amigos no deberían ser iguales a nosotros, sino diferentes en muchos aspectos. El otro día comentaba con un amigo, pues eso, que llega un momento que gente que opina igual siempre que tú, que piensa como tú, que le gustan las mismas cosas que a ti, bueno, pues no sé, eso es la comodidad, ¿no? La comodidad y sentirte seguro y tal, pero vamos, bueno, que cada uno tiene los amigos que tiene, evidentemente, pero que es muy bonito pues tener amigos que sabes que hay ciertos temas que no piensan como tú y se crece mucho con eso. Yo por lo menos es lo que pienso. Yo los pocos amigos que tengo es que no son como yo para nada, tienen muchas cosas diferentes e incluso pues muchas veces entramos en conversaciones, no discusiones, pero que son conversaciones, porque tiene una forma de pensar y yo tengo otra, y oye, pues lo bonito es entenderse y saber sacar lo bueno del otro y ya está. Luego, pues eso, también tengo grupos de gente, ¿no? Que me junto, pues nos tomamos pues 2 cervezas o lo que surja, nos reímos y pasamos el tiempo y se está bien, pero es que al final eso es pues pasar el tiempo, entretenerse, que también está bien, ¿no? Pero que vamos, que yo le considero que la amistad es otra cosa. Y luego aquí, bueno, había una frase también que decía, porque Samuel Ferguson, no, el amigo de Samuel Ferguson, de Doctor, no quería que emprendiera el viaje y se llamaba Dick Kennedy. Y Dick Kennedy decía que el doctor Ferguson había hecho ya bastante para la ciencia y demasiado para la gratitud humana. Bueno, ahí lo dejo, que es una gran frase, que es lo que suele pasar, que la gratitud humana pues a veces no reconoce los grandes hechos que hacen pues exploradores, científicos. Bueno, hoy en día lo tenemos aquí al alcance de encender la tele, ¿no? Que no reconocemos que no somos la gratitud humana, pues en realidad no existe, porque cuando pase todo esto del coronavirus y tal, pues los científicos volverán a quedarse ahí en el olvido, no tendrán presupuestos y pasará lo mismo de siempre. Otra frase. Los obstáculos, contestó gravemente Ferguson, se han inventado para ser vencidos. En cuanto a los peligros, ¿quién puede estar seguro de que los evita? Todo es peligro en la vida. Peligroso puede ser sentarse a la mesa o ponerse el sombrero. Y además, debemos considerar lo que debe suceder como si hubiese ya sucedido. Y no ver más que el presente en el porvenir, puesto que el porvenir no es más que un presente algo más lejano. Bueno, muy, muy interesante, ¿no? Bien, una forma de pensar y de ver las cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo. No es el carpe diem, no es tal que sí, o tal cual, pero muy bien. Todo es peligro en la vida, me gusta mucho. Peligro puede ser sentarse a la mesa o ponerse el sombrero. Sí, la muerte está ahí esperándonos en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, ¿por qué no emprender ciertas aventuras y ciertas labores? Muy bien, muy chula la frase. A ver, esta. ¿El descubrimiento del origen del Nilo era absolutamente necesario? ¿Contribuiría en algo al bienestar de la humanidad? Cuando al fin y al cabo se consiguiese civilizar a las tribus de África, ¿se las habría hecho más felices? ¿Quién además podía asegurar que no estuviese en ellas la civilización más adelantada que en Europa? Bueno, pues sí, muchas veces nos preguntamos para qué ¿para qué abordamos viajes o aventuras, investigamos, ¿no? Es muy típica la frase es que con los problemas que hay en el mundo yo no sé para qué queremos viajar a la Luna o para qué queremos viajar a Marte, ¿no? Y bueno, pues esto es lo mismo. ¿El descubrimiento del origen del Nilo era absolutamente necesario? ¿La llegada a Marte es absolutamente necesario? ¿Contribuirá en algo el bienestar de la humanidad? Y es la misma pregunta si llegamos a Marte. Bueno, pues yo creo que es que el afán de descubrimiento y de aventura es innato al ser humano. Eso es que no lo podemos evitar. Luego también, evidentemente, están los intereses económicos, que es una de las cosas que mueve al mundo. Y actualmente, pues, cuando se hacían los viajes a África, aparte de ser una aventura y descubrir lugares nuevos, pues también había un afán comercial, ¿eh? Eso no se puede ignorar. Mientras el doctor proseguía el curso de sus descripciones en la cámara de los oficiales,
Joe se despachaba a su gusto en el castillo de Proa y hacía historia a su manera, procedimiento seguido por los más eminentes historiadores de todos los tiempos. Joe, recordemos que era el sirviente, ¿no? Y ahí dice, Joe se despachaba a su gusto en el castillo de Proa, es decir, que estaba allí en el globo, y hacía historia a su manera. Procedimiento seguido por los más eminentes historiadores de todos los tiempos. Y es muy gracioso, ¿no? Pues porque la historia, ¿quién la escribe, no? La escribe el que participa en la batalla, el que ha oído el que oyó algo de la batalla, el que pasaba por allí y vio la batalla. Bueno, pues esto o la historia la hace realmente el que la escribe, el que realmente la estaba haciendo, o simplemente era uno de los que iban o la acompañaban, no sé, bueno, es gracioso, ¿no? Me es gracioso este tema. Y a ver por aquí. Esto es un diálogo. Creíamos que estabas sosteniendo un sitio contra indígenas. Afortunadamente no eran más que monos, respondió el doctor. De lejos la diferencia no es grande, amigo Samuel. Ni de cerca tampoco, replicó Joe. Bueno, esto hoy en día, este texto no se podía escribir. Esto hoy en día es racismo o algo parecido y bueno, yo aquí pongo cansado del buenismo, ¿no? Que, joder, que frases como estas pues hoy son muy ofensivas. Yo estoy contento de tener el libro en papel porque si fuera en digital es que me veo que censuran esto, ¿no? Como ha pasado ahora con las películas de Disney y todo esto. Que bueno, que yo no le veo... Pues sí, hay quien le puede ofender, pero es lo que pensaban en aquella época y oye, así ha quedado escrito y nosotros avanzamos, pero bueno, así está escrito y me hizo gracia cuando lo estaba leyendo. Digo, si alguien escribiera esto hoy en día, pues sería, madre mía, un tuit así sería la bomba. Y luego aquí seguimos con el tema. Y todos aquellos africanos, imitadores como monos, quisieron luego reproducir sus maneras, sus cabriolas, sus movimientos. No perdían un gesto, no olvidaban una postura, y aquello fue entonces un delirio, una tremolina, una tempestad de carne y huesos de que no es posible dar la más pequeña idea. A lo mejor... Vale, esto es simplemente que, bueno, en unas veces que bajan con el globo, una de las pocas veces, se encuentran con una tribu y tal. Y Joe se queda con los indígenas y no sabiendo lo que hacer, pues se pone a bailar así, pues, como decimos nosotros, pues haciendo el mono, ¿no? Y todos los africanos lo imitan. Y dice, imitadores como monos. Bueno, pues otra vez que esto es un... Bueno, pues otro escrito de estos que hoy en día no se admitirían. Esto es más largo, vamos a ver. Aquí que voy a leer algo. Esto es un diálogo, sí. Nos hallamos en pleno país de la luna, dijo el doctor Ferguson, país que ha conservado este nombre que le dio la antigüedad, porque en él se adora actualmente la luna como se adoraba antes. Es verdaderamente una comarca magnífica y difícilmente se encontraría en el mundo otra vegetación más bella. Si se la encontrase cerca de Londres, respondió Joe, no sería natural, pero sería muy agradable. ¿Por qué tantas bellezas están reservadas a países tan bárbaros? ¿Quién sabe?, replicó el doctor. ¿Si no será algún día esta comarca el centro de la civilización? Aquí se establecerán tal vez los pueblos venideros, cuando, extenuadas las regiones de Europa, no puedan ya nutrir a sus habitantes. ¿Lo creéis así?, preguntó Kennedy. Sin duda, mi querido Dick. Mira la marcha de los acontecimientos, considera las emigraciones sucesivas de los pueblos y llegarás a la misma conclusión que yo. ¿No es verdad que el Asia es la primera nodriza del mundo? Por espacio tal vez de 4.000 años, trabaja, es fecunda, produce y después, cuando no se ven más que piedras y áridos arenales donde antes brotaban las doradas mieses de Homero, sus hijos abandonan aquel seno agotado y marchito. Entonces se dirigen a Europa, que es joven y vigorosa, y hasta hace ya 2.000 años que les está alimentando. Pero Europa se aniquila. A su vez, sus facultades productoras disminuyen de día en día. Todos los años nuevas enfermedades atacan los productos de la tierra, menudean las malas cosechas, los recursos van siendo insuficientes y todo es indicio cierto de una vitalidad que se altera y de una extenuación próxima. Así es que ya vemos a los pueblos precipitarse a los turgentes pechos de América, como un manantial que no es inagotable, pero que no está aún agotado. A su vez, el nuevo continente se hará viejo, sus bosques vírgenes desaparecerán bajo el hacha de la industria, su terreno se debilitará por haber producido en exceso lo que se le ha pedido, y en terrenos donde anualmente se cogen docenas de cosechas, difícilmente se cogerá una a fuerza de sudor y de trabajo.
Entonces, África ofrecerá a las nuevas razas los terrenos que por espacio de siglos han ido acumulando en su regazo. Estos climas fatales a los extranjeros se sanearán por medio de la desecación y las canalizaciones que reunirán en un lecho común las aguas dispersas para formar una arteria navegable. Y este país sobre el cual nos paseamos, más fértil, más rico, más lleno de vida que los otros, se convertirá en un gran reino donde se producirán descubrimientos más asombrosos aún que el vapor y la electricidad. Ah, señor, dijo Joe, quisiera ver todo eso. Te has levantado demasiado temprano, muchacho. Además, dijo Kennedy, será tal vez una época bien desdichada aquella en que la industria lo absorba todo en su provecho. A fuerza de inventar máquinas, los hombres se harán devorar por ellas. Yo me he figurado siempre que el último día del mundo será aquel en que alguna inmensa caldera calentada a miles de millones de atmósferas haga saltar nuestro globo. Y yo añado, dijo Joe, que no serán los americanos los que menos contribuyan a la construcción de esa caldera. En efecto, respondió el doctor, son grandes caldereros, pero prescindiendo ahora de semejantes discusiones, limitémonos a admirar esta tierra de la luna, ya que nos hallamos en disposición de verla. ¡Guau, qué bestia! Joder, parece que predice lo que está pasando. Y ya cuando escribió el libro, porque este libro, pues es... no he apuntado cuando escribió el libro, pero vamos, si nació en el 1828, pues a lo mejor debería, no sé, pero en mitad del siglo XIX. Así que ya veía lo que podía pasar en el mundo y cómo iba esto del avance de las máquinas y cómo la humanidad podía destruirse a sí misma. Yo cuando decía lo del caldero de que pondría millones de atmósferas, me estaba acordando de lo del... Ay, ahora se me va a olvidar lo del CERN, lo de esto redondo que tiran, que disparan las partículas para que choquen entre sí. Sí, yo creo que es el CERN, ¿no? Y no lo voy a buscar porque si no al final es que nos acostumbramos, que en un momento dado se dijo que eso podría ser el final del mundo y tal, y bueno, pues algo así. Me parece que en un libro de Dan Brown, en el libro de Dan Brown, cogían un poco de lo que podía destruir el mundo. Sí, ¿cómo era? Era materia, bueno, no me acuerdo cómo era, pero esa materia podía destruir el mundo. Bueno, que me he ido de un sitio a otro. No será la primera vez, respondió el doctor, que la ciencia habrá tenido que empuñar las armas. A ella se vio obligado a recurrir en las montañas de España a un sabio francés cuando medía el meridiano terrestre. Bueno, yo sabio francés, lo he intentado encontrar, no sé a lo que se refiere. Pues a lo mejor simplemente lo dice por decirlo. Como era francés, pues ahí tiran una puya contra los españoles. Pero bueno, lo que sí que he mirado lo de la hora, y sí que hay un debate abierto sobre el tema de la hora aquí en España, que es muy curioso. Yo la verdad es que lo desconocía. Si queréis saber más, pues lo buscáis y veréis que, pues sí, que unos tienen razón y los otros también, y bueno, es interesante. Un poco más adelante, Kennedy exclamó: mirad que algo más extraño, en su parte inferior es de una especie y en la superior de otra. ¡Qué rareza!, dijo Joe. En este país nacen los árboles unos sobre otros. Es pura y simplemente un tronco de higuera, respondió el doctor, sobre el cual habrá caído un poco de tierra vegetal, donde el viento habrá echado un hueso de dátil que ha germinado como hubiera podido hacerlo enterrándose en el campo. Es un buen procedimiento, dijo Joe, que pienso introducir en Inglaterra. Con él mejorarán mucho los parques de Londres y se multiplicarán considerablemente los árboles frutales. Los huertos se extenderán por lo alto, lo que será una gran ventaja para los propietarios de pequeños terrenos. Bueno, esto simplemente es un injerto. Esto que conocemos en las zonas así más agrícolas, pues es un simple injerto que está a la orden del día. Esto ya se conocía en China desde antes del primer milenio antes de Cristo. Y bueno, esto me hace pensar que, pues yo me imagino que en esa época en Inglaterra pues sabrían lo que era un injerto. Y yo creo que aquí me da que pensar que es que muchas veces creemos que los demás ignoran lo que nosotros ignoramos. Es decir, que aquí Joe ignora lo que es un injerto, ¿no? Y él lo ve. Y da por hecho que en Inglaterra también se ignora y puede ser que no. Lo que pasa que es eso, que muchas veces descubrimos algo ante lo que nosotros éramos ignorantes y pensamos que hemos hecho un gran descubrimiento cuando a lo mejor pues todo el mundo lo sabía y el único que lo ignoraba
en este caso éramos nosotros. Bueno, también puede ser aquí que deje un poco patente pues por, porque como Joe en el libro es tan bien tratado, ¿no? Siendo un sirviente, lo trata muy bien, se trata muy bien y en todo momento. De hecho, yo creo que es un héroe, Joe es un héroe en el libro. Y puede ser que aquí pues quiera dejar Julio Verne un poco patente pues el desconocimiento o la incultura de Joe, ¿no? Porque como se ensalza tanto a lo largo del libro, puede parecer que en algún momento que incluso está por encima de su amo y del amigo de su amo. No lo sé, es simplemente un pensamiento que hago yo. Ya ves, mi querido Dick, repuso el doctor, lo que puede el dinero hasta en el ánimo de un buen sujeto como Joe. ¿Cuántas pasiones, cuán sórdidas avaricias, qué crímenes tan atroces engendraría el conocimiento de una mina semejante? Cosa triste. Bueno, esto simplemente que encuentran una mina y, bueno, a pie, ¿no? Que no está bajo tierra. Y resulta que es oro lo que encuentran. Y Joe pues pierde un poco los papeles, sube oro ahí al globo y tal. Y bueno, pues ya he dicho antes que se estaba considerado como una especie de héroe y se le trata muy bien en el libro, y aquí pues parece que pierde un poco su templanza, digamos, ¿no? Y es simplemente por el oro, por el oro. Claro, el doctor Ferguson y el amigo no se vuelven locos con el encuentro del oro, ¿no? Al encontrar el oro, quizás también porque ellos económicamente pues están en otra posición, y Joe pues ahí descubre a lo mejor pues otro tipo de futuro, y entonces lo comentan, ¿no? Que el oro pues puede volver pues incluso loco a ciertas personas. También es que es fácil decirlo cuando tú ya lo tienes, ¿no? Y luego dice aquí, el hombre es más digno de lástima cuando por medio de un trabajo u ocupación material no puede arrancarse a su pensamiento. El hombre es más digno de lástima cuando por medio de un trabajo u ocupación material no puede arrancarse a su pensamiento. Bueno, pues esta frase sí que es lapidaria y es brutal. ¿No? El trabajo os hará libres. El trabajo os hará libres, lo que ponía ahí en el campo de exterminio, no sé si era en Auschwitz, ¿no? Según comentan ahí en la entrada, el trabajo os hará libre. Y aquí, pues, el hombre es más digno de lástima cuando por medio de un trabajo u ocupación material no puede arrancarse a su pensamiento. Y qué paradoja, ¿no? Que pongan ahí, cuando los meten en el campo de concentración donde la mayoría van a morir, y les digan que el trabajo les sea libre. No sé si es por infundirles algún tipo de esperanza o bueno, pues a lo mejor el estar trabajando sin pensar en nada era lo único que podía conllevar la libertad, ¿no? Sería a lo mejor estar trabajando casi hasta la extenuación o hasta la muerte. Pues en ese momento de estar trabajando sería el único momento en el que eran realmente libres los judíos en los campos de concentración. También esto en la época actual nos pasa, ¿no? Cuántos trabajos pues son muy mecánicos o trabajos que en realidad no nos aportan y no nos hacen, no tenemos tiempo para pensar. Lo que pasa es que esto hoy en día, esta frase en aquella época sí que tenía más sentido, porque, bueno, pues entonces es habitual que la gente trabajara 12 o 14 horas, de lunes a domingo puede ser, y bueno, pues no había tiempo de pensar, ¿no? O de meditar en cosas. Hoy en día lo que es lamentable es que tengamos trabajo de 8 o 10 horas, de 8 a 10 horas, de lunes a viernes, la mayoría, y que sin embargo con el tiempo que tenemos pues no nos dediquemos a pensar, ¿no? Al pensamiento, simplemente estar pues ociosos. Ya la sociedad no lo ponen así, ¿no? La sociedad o la industria, pues tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos TikTok, pues tenemos todos esos ocios que lo que hace es que no nos dejan pensar. Es decir, que estamos ahí simplemente pasando el tiempo, ocupándonos iba a decir perdiendo, pero no quiero decirlo, ocupando el tiempo en simplemente dejarlo pasar. Pero bueno, es una forma de ocio. Lo que pasa
que si no se controla pues es dañina. Es decir, que yo no tengo ningún problema en que haya gente viendo Netflix, YouTube, TikTok, jugando a Fortnite o lo que sea, ¿no? O en el bar tomándose 6 cervezas todos los días con los amigos. Bueno, cada uno tiene su ocio. El problema es cuando no tenemos esos 5 o 10 minutos, aunque sean diarios, ya solo digo 5 o 10 minutos, no hace falta ser aquí, y que te hagan pensar en otras cosas, ¿no? O intentar, no sé, recapacitar sobre temas, igual que estoy a lo mejor haciendo yo ahora aquí con el libro, que muchas veces a lo mejor yo lo que estoy diciendo pues podrá parecer una chorrada, ¿no? Pero son mis ideas y son mis pensamientos y es lo que yo pienso y con lo que lo relaciono, ¿no? Pues aquí la frase es esta mismo, ahora que estamos aquí. El hombre es más digno de lástima cuando por medio de un trabajo u ocupación material no puede arrancarse a su pensamiento. Joder, no leerlo y pasar por encima. Pues hay frases que si las llevas un poco más allá, pues te hacen recapacitar y pensar. A mí me hace pensar esto, a lo mejor es erróneo, otra persona o vosotros que me estáis escuchando, cuando he leído la frase, pues pensáis, lo relacionáis con otro tema y tal, pero al final se trata pues, de pensar, ¿no? Si es que al final es pensar y recapacitar las cosas. Bueno, pues seguimos un poco. Aquellos cortesanos eran personajes muy singulares. Llevaban la friolera de 5 o 6 camisas y tenían vientres enormes, de los cuales algunos parecían postizos. El doctor asombró a sus compañeros al decir que aquella era la manera de hacer su corte al sultán. Los cortesanos gesticulaban y gritaban, principalmente uno de ellos, que forzosamente había de ser primer ministro. Si la obesidad tiene recompensa en la tierra. La muchedumbre mezclaba sus aullidos con los gritos de los cortesanos, repitiendo todos los negros, a la manera de monos, las gesticulaciones de aquellos, lo que producía un movimiento único e instantáneo de 10.000 brazos. Bueno, esto es que, sin mal no recuerdo, creo que era cuando pues pasan con el globo y había pues un... ¿Cómo se dice? Pues bueno, pues hay un sultán con su... pues con los cortesanos, tal, como si fuera un paseo, no me acuerdo cómo se dice, leche, a ver si me sale la palabra. Bueno, que estaban ahí caminando y nada, y se ponen a gritar, pues los cortesanos, ¿no? Los cortesanos del sultán. Y resulta que es todo apariencia, ¿no? Porque imaginaos con el calor que hace ahí en África, pues llevaban algunos, por eso dice, llevaban la friolera de 5 o 6 camisas y tenían vientres enormes. Resulta que, claro, que cómo aparentaban ser de alta posición, ¿no? Pues siendo gordos. Y para ser gordos, ¿cómo lo hacían? Pues algunos se ponían muchas mangas y otros incluso se ponían barrigas postizas, ¿eh? Y por eso dice, si la obesidad tiene recompensa en la tierra, porque el que más gesticulaba decía, el que más gordo y más gesticulaba decían que ese sería el primer ministro seguramente. Y es muy, muy gracioso. Y bueno, luego otra vez lo mismo, ¿eh? Las gesticulaciones de aquellos... lo que dice aquí, repitiendo todos los negros a la manera de monos, lo vuelvo a decir, y esto es la monda. Yo me río porque es que esto hoy en día no se puede escribir. Y entonces, pues yo lo leo y es que me hace gracia la forma de pensar que tenían, que yo no estoy nada de acuerdo, ¿no? Y lo veo ahora desde este punto de vista, 100 años más tarde, o no, 100 años más tarde, o 200 años más tarde, o sí, entre 150 y 200 años más tarde. Y bueno, y me hace gracia pues cómo pensaban antes y cómo vamos avanzando, ¿no? Lo bonito de cómo va avanzando la sociedad, que esto pues ahora mismo ya ni se nos ocurriría escribirlo. Pero bueno, aquí sobre todo eso, la apariencia, ¿eh? La apariencia, yo me acordaba muchas veces cuando hacen... programas en la tele de esto de investigación, que van a lo mejor a algún sitio a investigar una familia que se dedica a algún asunto turbio, pues ya enseguida veis o vemos que salen los 4 chulitos ahí intentando amedrentar al periodista, algunos gritando desde lejos y tal, que normalmente esos son pues la corte, ¿no? Lo que es el sultán normalmente no sale ante la cámara, son pues los cortesanos los que están por allí, pues eso, en plan gallito y de yo soy peligroso y tal, y nada, pues las apariencias y aquí en otras épocas pues sabíais que la gente pues se ponía polvos blancos en la cara pues para aparentar que no les daba el sol,
porque si te daba el sol era sinónimo de que trabajabas en el campo o salías a la calle y entonces no eras de tan clase alta, ¿no? También en la época de los carruajes era muy típico fijarse en los zapatos, porque una persona que llevaba los zapatos sucios es que no iba en carruaje, ¿no? Porque como todos los caminos eran de tierra, las calles eran de tierra, pues evidentemente los que iban en carruaje tenían los zapatos limpios, y los que no iban en carruaje, por muy bien vestidos que fueran, siempre tenían los zapatos sucios. Aún yo creo que la costumbre de llevar los zapatos limpios y sucios, y que revela mucho de la gente, yo creo que aún se mantiene de aquella idea, ¿no? De aquella idea de la época, no sé de qué siglo estamos hablando, me imagino que será en el Renacimiento o cosas así. Y bueno, pues muy interesante estas cosas. De hecho, yo creo que hay gente de un poco más de clase más alta o con mayor poder adquisitivo que no dejan ni que se les hagan un poco viejos los zapatos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Fortuna ha sido, se dijo, que se me haya ocurrido la idea de arrojarme al chat. Si no me hubiese ocurrido a mí, de seguro que se le hubiera ocurrido al señor Kennedy, el cual tampoco hubiera vacilado en hacer lo que acabo de hacer yo, porque es muy natural que un hombre se sacrifique para salvar a dos. Esto es matemático. Bueno, esto es que Joe tienen ahí un problema con el globo, y el globo va descendiendo y va a caer al chat, al lago, y bueno, pues evidentemente el globo se hubiera hundido y tal, y lo que hace Joe es saltar del globo. Salta de globo, por eso he dicho que es un héroe. Salta del globo y prefiere morir él a que mueran sus dos amigos. Es gracioso, ¿no? Porque en su ignorancia dice, porque es muy natural que un hombre se sacrifique para salvar a dos. Esto es matemático. Es gracioso, ¿eh? Es gracioso porque la mayoría de la gente pues no se sacrificaría para matar a dos personas, ¿no? Tú te sacrificas cuando pues por salvar a alguien que quieres, o cosas así, pero a lo mejor por salvar a otras dos personas, pues a lo mejor no lo hacen, ¿no? Pero bueno, y aquí yo tengo aquí uno escrito: piensa el bueno que los demás también lo son. Sí, y es que Joe es una persona noble, sirviente, y él lo dice, ¿no? Que seguro que si no hubiera saltado él, hubiera saltado el señor Kennedy. Bueno, es que a veces los que son buenos piensan también que los demás son buenos, y bueno, esto nos trae muchos problemas, ¿eh? Esta forma de pensar a mí por lo menos me ha traído problemas en la vida, porque pensando que no me iban a engañar, pues me han engañado, y te das cuenta, llega un momento que te das cuenta de que, bueno, de que cada uno es de una manera, y que no hay que confiar mucho en todo el mundo, ¿no? Que hay que ser precavido, tampoco hay que desconfiar, pero que hay que ser muy precavido. Y de aquí viene el refrán: cree el ladrón que todos son de su condición. Pero también está en el sentido antagónico, ¿no? No tiene por qué ser el ladrón, sino cree, pues no sé, el ángel, la buena persona, el alma caritativa, que todos son de su condición, cuando esto no es así. Bueno, seguimos un poquito, a ver. Así fue como Ferguson lo dijo. Aquella nube espesa, opaca, de muchas millas de extensión, llegaba con un ruido atronador, proyectando en la tierra su inmensa sombra. Era una innumerable legión de esas langostas a las que se le da el nombre de caballejos. A 100 pasos del Victoria se precipitó sobre un país alfombrado de verdor, y un cuarto de hora después el enjambre echó a volar de nuevo. Los viajeros pudieron de lejos percibir aún los árboles desprovistos de hojas y las praderas convertidas en rastrojos. Hubiérase dicho que un repentino invierno había sumido la campaña en la esterilidad más completa. ¿Qué te ha parecido, Joe? Una cosa muy curiosa, señor, pero muy natural. Lo que haría en pequeño una langosta lo hacen en grandes millones de ellas. Espantosa lluvia, dijo el cazador, más devastadora que el granizo, y de la cual no es posible preservarse, respondió Ferguson. Alguna vez los campesinos han tenido la idea de incendiar los bosques y hasta las mieses para detener el vuelo de tan voraces insectos, pero las primeras filas, precipitándose a las llamas, las han apagado bajo su enorme mole, y el resto de la columna ha pasado irresistiblemente. Afortunadamente, en estas comarcas se encuentra cierta compensación de sus estragos, pues los indígenas recogen un número inmenso de langostas que son para ellos un bocado delicado y exquisito. Bueno,
Y es que dice aquí que estos son los enjambres, estos de langostas que a veces hemos visto en la tele. No se ve mucho, porque como ya estamos tan acostumbrados a verlo, pues parece que ya que no es noticia, pero esto es ocurre cada cierto tiempo, ¿no? Y bueno, comenta aquí que incluso si, aun quemando los árboles, son tantas que la primera oleada, por ejemplo, llegan a apagarlos, ¿no? Y parece una exageración, y es que no es ninguna exageración. Esto he encontrado en internet. Algunas veces, algunas de las cosas que digo es literal y otros son abreviaciones. Vamos a ver lo que escribí aquí. Los enjambres de langostas pueden variar desde menos de 1 kilómetro cuadrado hasta más de 1000 kilómetros cuadrados. ¡Qué burrada! 1000 kilómetros cuadrados es prácticamente España. Es una bestialidad. De 40, y luego, esto ya no es literal, de 40 a 80 millones por kilómetro cuadrado. Claro, es que 40 a 80 millones de langostas, claro que apagan un incendio. Es que sí, pero eso es por kilómetro cuadrado, esa es una exageración. Y comen hasta su propio peso al día. Es decir, que si pesan, pues lo que pesen, ¿no? No sé lo que pesan una langosta, si pesa 10 gramos, pues comen eso, claro. Pero para que os hagáis una idea de lo que comen, 1 kilómetro cuadrado de langostas come en un día lo mismo que 35.000 personas. Es decir, que esto es brutal. Es impresionante. Claro, que luego pensamos, bueno, pues eso es un desastre total. No. Pues claro, hay cosas malas y cosas buenas. Evidentemente es un desastre, eso es lo primero. Pero, por ejemplo, luego cosas buenas. Ellos dicen que se quedan muchas langostas, pues unas se mueren, o pues bueno, pasarán muchas cosas. Y los indígenas pues cogían langostas que eran muy apreciadas por ellos porque les gustaba mucho. Luego también resulta que los ríos muchas veces los pasan nadando. Y entonces los peces en esos ríos puede ser que se incrementen su población hasta en un 500% en algunas zonas. Es impresionante. Claro, porque tanto alimento que hay, imaginaros pues todo lleno de langostas, hay muchísimo más alimento, pues se procrea más y bueno, está todo relacionado, ¿no? Y luego también, pues las langostas que hay animales que se alimentan de estas langostas, se multiplica la población, bueno, mucha serie de cosas que parece al principio que es todo malo y no, pueden ser cosas también muy, muy buenas. Y de esto aprenden los indígenas a que no todos los animales son malos. Por eso no los matan a todos, porque para combatir estas plagas se necesitan ciertos animales y por eso pues los dejan tranquilos, ¿no? Bueno, sigo. Los viajeros acababan de trasponer el lindero del bosque y vieron unos 30 jinetes que llevaban pantalón ancho y albornoz flotante, armados de lanza algunos y otros de espingarda. Seguían al galope de sus caballos, vivos y ardientes, la dirección del Victoria, que marchaba con una velocidad moderada. Al ver a los viajeros prorrumpieron en gritos salvajes, blandiendo sus armas. La cólera y la amenaza se leían en sus semblantes morenos, cuya ferocidad acentuaba una barba escasa pero erizada. Atravesaban con facilidad las llanuras bajas y las suaves colinas que descienden al Senegal. Ellos son, dijo el doctor, los crueles talibas, los feroces morábitos de Al-Lajid. Preferiría hallarme en el bosque rodeado de fieras a caer en manos de tan inmundos bandidos. Su facha no es tranquilizadora, dijo Kennedy, y son hombres vigorosos. Afortunadamente, dijo Joe, son bestias de una especie que no vuela, lo que siempre es algo. Mirad, dijo Ferguson, esas aldeas arruinadas, esas chozas reducidas a cenizas, son su obra. La aridez y la devastación marcan las huellas de su paso. Bueno, pues aquí el contraste brutal entre unos y otros, ¿no? Entre los ingleses que habían emprendido bueno, el doctor Ferguson por lo menos era inglés, el compañero no lo recuerdo. Entre los ingleses que están pues haciendo viajes o expediciones, aventuras para reconocer o conocer otros sitios y seguir en su afán de avance, ¿no? De conocimiento, de comercio, de civilización, y luego pues estos que le seguían en los caballos, los talibas estos que los seguían y que lo único que hacían era robar y pues ya lo decían aquí, esas aldeas arruinadas, esas chozas reducidas a cenizas, que a lo único que se ocupan es a la destrucción. Entonces, claro, pues ahí tenemos la diferencia entre unos países que avanzan y otros pues que retroceden, ¿no? Y aún sigue siendo así, así que 150, 200 años después,
pues sí, 150 años más o menos serán después, pues esto sigue siendo así. Y nada, pues hasta aquí el podcast. Ya veis simplemente que son pues eso, reflexiones, anotaciones que me hago en el libro y tal. Vamos, que tampoco es una descripción del libro ni nada, son anotaciones que me voy haciendo, aunque leo bastante deprisa, pero bueno, eso no quita pues que haya cosas que me interesan, las subraye, incluso me haga alguna anotación. Y bueno, me ha interesado hacer el podcast porque muchos de estos pensamientos si no se quedan ahí en el olvido, ¿no? Porque tampoco es que me ponga aquí a escribir en el libro como un poseso. Y bueno, pues aquí tendré el podcast y siempre estará ahí pues para poder volver a escucharlo, y quizás dentro de unos años si vuelvo a leer el libro pues tenga otras cosas que anotar o lo vea de diferente manera, y será una forma grata de volver a escuchar mis propios podcasts, ver cómo a lo mejor he modificado mis ideas o mis pensamientos. Y bueno, pues eso, tener otro punto de vista. Bueno, espero que os haya gustado este podcast. En Telegram soy Marco Geek, por si me queréis hacer algún comentario y tal. Y ya está. Muchas gracias. Adiós.